yo soy cristiano, yo soy de Cristo. Pero no nos podemos dejar engañar por lo que nos dicen. Debemos conocer la verdad. José Luis Rodríguez Zapatero es de izquierda y nos dijo que iba a arreglar España. Mariano Rajoy es de derecha y nos está diciendo que él va a arreglar España. Pero yo que soy de Cristo y conozco las Escrituras, sé lo que la Biblia me dice que va a pasar en los últimos tiempos. Y la Biblia lo que nos dice es que en los últimos tiempos va a haber muchas dificultades. Y si no nos preparamos, nos cogerá de sorpresa y no sabremos cómo reaccionar. Pero si nos preparamos como un pueblo unido, como una familia, podremos ayudarnos los unos a los otros a salir adelante, a afrontar la crisis de una manera totalmente diferente, porque esta crisis no se ha terminado. Ojalá se terminara, pero no se ha terminado. Aún todavía está mucho por llegar. Y aun cuando la crisis económica se solucionara, la crisis del ser humano, la verdadera crisis no es la del dinero. La verdadera crisis del ser humano es que no tiene relación con Dios. Y el hombre sin Dios se autodestruye a sí mismo y destruye todo lo que toca. Esa es la verdadera crisis. ¿Amén? Por eso qué bueno que tenemos la palabra de Dios que nos enseña, y por eso es importante conocerla y conocerla en profundidad. Yo les invito a que no sean meros oidores, sino que participen del escudriñar de las Escrituras. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 5, y estábamos hablando sobre el fundamento de nuestra fe. Y decíamos que nuestra fe no está fundamentada sobre sabiduría humana, ni argumentos, ni en técnicas de oratoria, ni en nada de eso, sino que nuestra fe está fundada en las Escrituras, que es el testimonio que Dios mismo nos ha dejado. Amén. Ese es el fundamento de nuestra fe, la palabra de Dios. Y ante esto ya pueden decir los hombres lo que digan. Si lo que los hombres dicen contradice las Escrituras, para mí, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Amén? Si alguien se equivoca, no es Dios. Porque la historia nos demuestra que Dios jamás se equivocó. Y la historia nos demuestra que el hombre se ha equivocado en infinidad de ocasiones, ¿verdad? Por eso vamos a leer los versículos del 6 en adelante. Vamos a leer hasta el final del capítulo 2, a ver si somos capaces de terminarlo hoy. Vamos a tener fe. Sin embargo, dice Pablo, bueno, vamos a leer el versículo 5 el último versículo del capítulo anterior para que entendamos bien el contexto. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de todos los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado de antemano para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Fantástico pasaje de las Escrituras, maravillosos, tienen una profundidad inmensa. Ahora bien, cuando Pablo está diciendo ahí que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿está diciendo Pablo que el cristiano renuncia al entendimiento? Cuando te haces cristiano, ¿cometes suicidio intelectual? Es decir, ¿haces un pacto de no seguir pensando, de no usar tu mente? No, en absoluto, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero en mi caso, hasta que no me convertí al cristianismo, no fue que mi mente empezó a ser inteligente. No fue hasta que empecé a escudriñar las Escrituras que mis ojos se abrieron y empecé a entender cosas que antes no entendía. Yo no sé si a ustedes les ha pasado también, pero yo antes de ser cristiano era un ceporro. Quiero decir, no me gustaba estudiar. Cada vez que estaba en el colegio y estaba estudiando y el maestro estaba explicando algo, yo estaba haciendo dibujitos en los márgenes de los libros. Mis libros estaban llenos de dibujitos porque me gustaba dibujar. Y era una forma de abstraerme, de encerrarme en mí mismo y pasar de lo que allí se estaba dando porque no me interesaba. Decía, ¿para qué estudiar que si el pretérito perfecto del tiempo, no sé qué? Yo decía, ¿y esto de qué me va a servir a mí cuando yo me haga grande? Para ganarme la vida no necesito saber cuál es el pretérito perfecto del indicativo. Pensaba yo en ese momento, ¿verdad? Después entendí, cuando me hice cristiano, entendí que todo ese tipo de doctrina, de enseñanzas, por llamarle de alguna manera, todo ese tipo de metodología pedagógica que se lleva en las escuelas, llevan un porqué. Son para ayudar al niño a desarrollar su mente, a entender cosas complicadas, a aprender, a memorizar cuestiones que van a ser importantes para su vida. Pero mientras yo no era convertido, no entendía nada de eso. Pero cuando me convertí, lo primero que yo sentí fue un hambre de conocimiento, un querer saber de todo, no solo de la Biblia, sino de todo. Yo empecé a leer y a leer y a leer, y leí muchísimo, y aún hoy en día sigo leyendo muchísimo. Me interesa todo, no solo libros cristianos o la Biblia, sino me interesa cualquier libro, me interesa cualquier tema, me interesa cualquier cosa, porque quiero saber, tengo hambre de conocimiento. Pero después de leer mucho, les puedo asegurar que donde hay más sabiduría encerrada es en este libro, más que en ningún otro. No hay ningún libro, ninguno de los tantísimos libros que yo he leído, que tenga tanta sabiduría como este libro en una sola de sus frases. Esto es palabra de Dios, es viva. ¿Amén? Así que nosotros no dejamos de pensar cuando creemos, aunque algunos lo piensan. No, el cristianismo es para gente inculta. ¿Saben ustedes que los más grandes científicos son cristianos? Hay algunos científicos ateos, pero son una minoría en la familia científica. La mayoría de los científicos son todos creyentes. Y hay libros buenísimos que hablan precisamente de la fe de estos grandes hombres de ciencia. Y es importante conocerlos. ¿Saben? En este pasaje, cuando Pablo está hablando de la sabiduría, él dice en el versículo 6, está diciendo en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Dice, sin embargo, ojo, sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría. Nosotros no decimos tonterías. Hablamos sabidurías, pero sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría. ¿Por qué Pablo? Les quiero hacer notar algo que posiblemente pasa inadvertido en la lectura, ¿no? Pero como a mí me gusta fijarme en los detallitos, ¿por qué Pablo pasa de la primera persona del singular a la primera persona del plural? ¿Por qué del yo? Porque él está hablando en capítulo 1 y capítulo 2, hasta el versículo 5, él está hablando en primera persona del plural, del singular. Yo, él está hablando diciéndole, hermanos, yo tal, pero ahora dice, pero hablamos, ya no está diciendo yo hablo, sino hablamos. ¿Por qué este cambio? De él y del Espíritu, no. No, cuando él dice, sin embargo, hablamos, ¿a quién se refiere? A los cristianos. A los cristianos, es decir, Pablo está diciendo, la sabiduría no es solo para la élite, la sabiduría no es solo para los apóstoles, la sabiduría es para todo aquel que de corazón sincero busca a Dios. Hablamos sabiduría y no de este siglo. Él está diciendo que la sabiduría de lo alto, la sabiduría auténtica, la verdadera sabiduría que viene del cielo, es para toda la iglesia. Tú estás llamado a ser un hombre sabio, estás llamada a ser una mujer sabia. Dios quiere hacerte sabios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay personas que no quieren aprender, pero Dios quiere que seamos sabios, que consigamos madurez, porque si conseguimos madurez espiritual, vamos a conseguir sabiduría de lo alto, y esto es importante. No solo los apóstoles, sino todos, para que la gente crea en el Señor, tenemos que ser sabios. Los corintios estaban rechazando el mensaje de Pablo al compararlo con el mensaje de Apolos o de algunos maestros griegos, porque Pablo no estaba usando de retórica, no porque no la tuviera, sino porque él había preferido hablar con sencillez para que todo el mundo entendiera el mensaje del Evangelio. Ahora, Pablo les dice que para entender el verdadero mensaje del Evangelio hace falta madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y aquí Pablo le va a pegar un tirón de oreja a la iglesia de Corinto, porque le va a decir que no todos son maduros, que muchos en la iglesia de Corinto no eran sabios, porque no eran maduros, no eran cristianos maduros. Claro. Y ahora vamos a ver una cosa interesantísima que Pablo nos está hablando aquí, y nos va a hablar de diferentes tipos de personas fuera y dentro de la iglesia. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces hay quienes niegan lo que la palabra de Dios dice, pero aquí está escrito. ¿Amén? Si el mensaje no es humano, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje del cielo, es un mensaje de Dios. Si el mensaje no es humano, ¿debemos aferrarnos a los maestros que nos lo enseñan o a aquel que nos da el mensaje? El mensaje no es el mensajero. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Lo importante no es Apolo, no es Cefas, no es Pablo. Oiga, no, lo importante es el mensaje, ¿verdad? No seguir al hombre, sino seguir la palabra de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque algunas personas todavía no son lo suficientemente maduras como para entender esta realidad. Por eso cuando predica fulano sí viene, cuando predica mengano no viene. O si fulano se va para tal sitio, entonces va para tal sitio porque allí es donde ese es el siervo de Dios. Oiga, no, siervo somos muchos, pero lo importante no somos los siervos, sino lo que los siervos decimos, siempre que esté fundado en la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué es importante, el mensaje o el mensajero? El mensaje. Así es, el mensaje es más importante que quien lo da. ¿Ok?
Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por esa razón, ¿a quién tenemos que darle gloria por el sermón? ¿A quien lo da o a Dios? A Dios. Nunca a la persona. La persona es un instrumento. ¿Pero en manos de quién? De Dios. Así que la gloria es para quien usa la herramienta. O sea, cuando un albañil coge, ¿cómo le llamáis ustedes? ¿Paleta? Paleta, palustre, no sé cómo le llaman ustedes. Bueno, paleta. Cuando un albañil coge la paleta y hace y hace un buen trabajo, nadie se le ocurre decirle, hay que ver lo bien que funciona ese palustre, ¿eh? Porque el palustre o la paleta por sí sola no haría esa pared, no haría ese trabajo, ¿verdad? Lo hace quien maneja la herramienta, ¿no? Pues en el caso de los que predicamos y enseñamos la palabra, lo importante no es quien predica o enseña la palabra, sino el maestro que la usa, el Señor que lo utiliza. Amén. Nosotros somos meras herramientas. No hay nada bueno en nosotros sino Cristo. Amén. Por eso Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si no fuera por la gracia de Dios, no seríamos nada. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la Biblia nos dice y nos habla de que Dios obra de una manera multiforme. Nos habla de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa la multiforme gracia de Dios? Muchas formas. Quiere decir que en Alex funciona de una manera, Dios tiene otra gracia diferente para Toñi, Dios tiene otra diferente para Alba, otra diferente para Eduardo, ¿verdad? Dios se manifiesta de manera diferente en cada uno de nosotros. Pero ¿Alex es más importante que Toñi? ¿O Toñi es más importante que Cuaco? No, todos somos iguales. Amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y quién debe llevarse la gloria? La cabeza del cuerpo de Cristo, que es el pastor, ¿no? No. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Ah, perdón. No había oído con claridad yo. Cristo es la cabeza. Amén. Bueno, gloria a Dios. Si logramos entender la palabra de Dios por algún maestro humano, no le demos gloria al maestro humano, démosle gloria al Señor, que es el mérito es del Espíritu de Dios. Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios. Versículo 7. En misterio. Y dice ahí la sabiduría oculta. ¿Existió alguna vez una sabiduría oculta? ¿De verdad? ¿Qué creen ustedes? A ver, por aquí Amanda está diciendo sí que no. Wilson dice que no. ¿Quién dice que sí? Pero ¿existió alguna vez alguna sabiduría oculta, sí o no? Bien, entonces, como dice aquí, la cual Dios predestinó de tal para nuestra gloria, ¿eh? Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La palabra nos está diciendo que sí, que hay una sabiduría que estuvo oculta desde la eternidad. La sabiduría oculta. Claro que existió una sabiduría oculta, un misterio. Cuando se habla de misterio, ¿está hablando Pablo de algún conocimiento esotérico? ¿Está hablando Pablo de alguna iniciación de religiones paganas? ¿Está hablando de algún conocimiento extraño? ¿No? Está hablando de la sabiduría de Dios. Mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios. Sabiduría en misterio. Miren, muchos libros de los que yo he leído pretenden transmitir una sabiduría oculta. No sé si ustedes han leído sobre los Illuminatis, o si han leído sobre los masones, la masonería, o la francmasonería.
si han leído sobre algunas sectas como los templarios, si han leído sobre, bueno, ahora, de un tiempo a esta parte, con la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, se despertó un boom de novelas esotéricas y de novelas pseudo-históricas, que toman pasajes de la historia y la mezclan con ficción y forman ahí una historia que la gente a veces, por incultura, creen que las cosas ocurrieron de esa manera. Pero cuando ustedes estén leyendo una novela histórica, tienen que ser conscientes que ahí en ese libro se están mezclando cosas reales con cosas imaginadas por el escritor. Así que el Código Da Vinci es una mentira absurda, como lo es los 7 sellos de oro, como lo es el libro de, bueno, muchísimo, el Círculo, los miembros del Círculo, yo qué sé, multitud de libros que hay. Los Caballo de Troya, bueno, de JJ Benítez, ¿no? Que eso no hay quien se lo trague, de verdad. Yo leí el primero y no fui capaz, y vaya por el 9º. Entonces, eso no hay quien se lo trague. Porque además, yo soy muy estricto. Mire, estoy leyendo ahora mismo un libro. Ay, Señor, de verdad que yo lo paso fatal. Porque cuando estoy leyendo un libro, como haga referencia a la Biblia o como haga referencia a la historia sagrada, yo soy muy, muy estricto. Si no se ajusta a la verdad, ahí estoy cogiendo mi pluma y estoy poniendo en el margen sin fundamento histórico. Contradice a la realidad que dice el historiador tal. Esto no es como dice la Biblia en tal sitio. Y acaba el libro lleno de anotaciones por todos lados. ¿Perdón? Claro, me pongo a discutir con el libro y con el autor del libro. ¿Cómo? No estoy entendiendo la pregunta. Si yo escribo un libro y me equivoco. Bueno, yo me he equivocado en multitud de ocasiones. Por ejemplo, mire, el ser humano se equivoca. Todo ser humano, y yo el primero, más que nadie. De hecho, mi concepción teológica actual no tiene nada que ver con lo que yo creía hace 30 años o hace 20 años. Mi concepción teológica va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque cada día vamos adquiriendo mayor conocimiento de la palabra de Dios. Por ponerles un ejemplo, hace años yo exigía el diezmo, por ponerles un ejemplo. Ahora sé que como no soy de la tribu de Leví, no puedo exigirlo. Es más, no debo ni siquiera enseñarlo como una norma para la iglesia, porque no se ajusta a la realidad bíblica. Por consiguiente, yo he cambiado mi teología. Si ustedes van a la página web de la iglesia, verán que los estudios que yo tengo ahí, los manuales, todos los libros, esos libros que están ahí, con el tiempo yo los voy modificando, ampliando, cambiando, los voy rectificando. Porque conforme nuestro conocimiento va aumentando, tenemos que ir a lo que hemos hecho y rectificar lo que no es correcto. Claro, pero para evitar, ¿cuál es el problema? El problema es el orgullo humano. Les pongo en situación. Hace 30 años, a mí alguien me dice que yo estaba equivocado y no lo admitía. No lo admitía. Porque lo que a mí me habían enseñado, eso era así. Y punto. Y todo el mundo estaba equivocado menos yo. Pero con el tiempo y en el trato de Dios para con mi vida, Dios me ha hecho ver, Él mismo me ha hecho ver que estaba equivocado en algunos temas. Actualmente yo estoy absolutamente abierto a cualquier discusión teológica con cualquier persona. Y yo mantengo los foros de discusión teológica en internet, en el Face, en multitud de correos que me mandan, estudios. Y yo no sé por qué la gente me manda estudios a mí.
pero me los mandan. Y claro, yo soy como soy, Montaña me conoce y sabe que yo no me puedo contener cuando me están mandando un estudio que es incorrecto y que está enseñando mal al pueblo de Dios. Por tanto, yo me pongo le saco sangre al teclado y le mando el estudio. Él me mandó 2 folios, yo le mando 18, lleno de pasajes bíblicos. ¿Por qué? Pues porque es que a mí Dios me ha hecho así. Hace muchos años, hubo un hermano, yo estaba en medio de la iglesia en una reunión, y un hermano que habíamos invitado, Antonio debe conocerlo y Antonia también, ese hermano, solamente les voy a decir que Perillita, de Sevilla, ese hermano estaba predicando y de pronto se paró, me miró, yo estaba entre el público, como uno más, y me dijo: Dios te llama. Me utilizó, miren, Jeremías capítulo 1. Lean lo que es Jeremías. Me leyó textualmente este pasaje. Jeremías capítulo 1. ¿Lo tiene? Ahí dice, versículo 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y él después siguió su mensaje, pero me dijo: tengo una palabra para ti, mi hermano. Y me leyó este pasaje. Y cuando yo recibí esa palabra después del culto, le dije: ¿qué quiere decirme con esta palabra? Y me dijo: yo no sé. Dios me la puso en mi corazón y me dijo que te la diera. Al cabo de los años yo entendí. ¿Ustedes entienden? Yo no puedo edificar donde hay unos cimientos erróneos, están torcidos, doblados o no son correctos. Primero tengo que quitar lo malo para poner lo bueno. Claro. Entonces, a partir de ese momento, de verdad, yo no puedo. Estoy leyendo un libro y a lo mejor se me pasa algo que yo no me he dado cuenta, intelectualmente no lo he percibido, pero espiritualmente me entra una tranquilidad que no puedo seguir leyendo, me tengo que volver atrás. ¿Qué me he saltado? Y cuando vuelvo atrás, ahí está, descubro dónde está el error. Y viene a mi mente 33 pasajes bíblicos que me dicen: mira, eso no es así por esto, por esto y por esto. Y el Señor me ha dado esa capacidad de detectar lo erróneo. Pero no solamente detectar lo erróneo, sino poner lo correcto encima. Pero para poner lo correcto hay que quitar primero lo estropeado. ¿Amén? Entonces, bueno, pues esto es así, mi hermano. Claro que yo me puedo equivocar. Yo me equivoco cada día, a diario. Pero estoy abierto a rectificar. Y yo, cuando alguien me muestra por las Escrituras algo en lo que yo estoy errado, yo no tengo inconveniente en decir amén a eso, siempre que me lo muestre por la Escritura. El gran problema es que hay muchas doctrinas evangélicas que no están sostenidas en la Biblia, sino en la tradición evangélica, en las costumbres evangélicas. Porque la iglesia evangélica tiene también sus tradiciones y tienen también sus costumbres, que no tienen por qué estar sujetas en la palabra. Entonces, cuando alguien me dice a mí: no, es que alguien que no esté bautizado no puede participar de la comunión, yo digo: muéstremelo por la Escritura. Y no podrá mostrarlo por la Escritura, porque no hay nada en la Biblia que diga que quien no está bautizado no puede tomar la comunión. Si es una persona que ha nacido de nuevo, que tiene comunión con Dios y tiene comunión con sus hermanos, aunque no le haya dado tiempo de bautizarse, ¿por qué no puede participar de la Santa Cena, que es un símbolo de la verdadera comunión que hay entre él, Dios y la Iglesia? ¿Dónde está el problema? Es que cuando una pareja viene a la iglesia y no están casados, no pueden participar de la comunión.
A ver, cuando una pareja viene a la iglesia con 15 años de convivencia, con 2 hijos en común, ¿qué es el matrimonio? Lo que pasa es que nosotros nos aferramos a nuestras tradiciones, nos aferramos a nuestros conceptos históricos, culturales, pero sostengámoslos en la Biblia. Primera de Corintios a mí me dice, como vengan al Señor, así queden. Eso es lo que dice Primera de Corintios. Es diferente que una pareja cristiana no quiera casarse, eso es diferente. Pero cuando vienen ya a la iglesia en ese estado, Pablo es categórico. En el estado en que vengan, así se queden. Por tanto, yo no tengo problema. Aún así, para evitar mal testimonio, yo ayudo a esas parejas para que realicen su matrimonio cuando sea conveniente, para que den buen testimonio delante de la familia, delante de la sociedad, etc. Pero porque es algo cultural, para no ofender la cultura de los demás, pero no porque sea una exigencia bíblica. Y mientras lo hacen y no lo hacen, para mí siguen siendo hermanos míos en la fe, enteramente integrados en el cuerpo de Cristo desde el momento en que ellos entregaron su corazón a Jesús. Y nadie me puede sostener lo contrario con la Biblia en la mano. ¿Perdón? Que quieran casarse por dar testimonio, que quieran casarse porque es algo cultural, no quiere decir que haya que obligarlo y si no, no se le da la comunión. Son dos cosas diferentes. Una cosa es exigirlo y otra cosa es aconsejarles. Pues igual, o sea, lo lógico es que una persona que se convierte se bautice, porque no bautizarse estaría incumpliendo un mandamiento de Jesús. Pero muchas iglesias, como nosotros por ejemplo, celebramos bautismo una vez al año. Bueno, pues mientras tanto esa persona no puede tomar la comunión. ¿Quién ha dicho eso? Lo dice la iglesia bautista, lo dice la iglesia presbiteriana, lo dice la iglesia tal, pero ¿lo dice la Biblia? No. Entonces tenemos que aprender a discernir entre las tradiciones humanas, por muy respetables que sean, o por muy evangélicas que sean. Tenemos que diferenciar entre las tradiciones humanas y lo que dice la palabra de Dios. Y lo importante, desde la perspectiva bíblica, teológica, es lo que dice la palabra de Dios. ¿No creen ustedes? Por lo menos lo que yo pienso. ¿Amén? Bien. Repito, muchos grupos se abrogan el tener el mérito de tener una sabiduría que solo ellos poseen. No sé si ustedes han ido alguna vez a una reunión de los grupos de Gnosis, de los gnósticos. Ahí están los 7 niveles que te van a llevar al conocimiento pleno, y solamente, claro, comprando los libros de ellos y asistir y pagando las conferencias que ellos dan, así puedes alcanzar los 7 niveles de la sabiduría. Pero oiga, eso es un fraude. Si usted quiere sabiduría de verdad, lea la palabra de Dios, crea a Dios, tema a Dios, que ese es el principio de la sabiduría. ¿Amén? Porque lo importante aquí es que sí, hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, pero que dice la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. ¿Y por qué para nuestra gloria? Porque Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Y ahora lo vamos a ver bíblicamente. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿De qué sabiduría está hablando aquí Pablo? ¿Está hablando de la sabiduría para hacerse rico? ¿De la sabiduría del conocimiento de descifrar todos los enigmas del mundo? ¿Está hablando de la sabiduría para dominar a los demás o dominar el mundo? No está hablando de nada de eso. Está hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría oculta que fue revelada
Porque es la sabiduría para salvación. ¿Ok? Ahora, ¿sigue oculta esa sabiduría? No, ya fue revelada. Ya no hay sabiduría oculta. ¿Quién la reveló? ¿Algún gurú? ¿Algún maestro sabio? El Espíritu. El Espíritu Santo la reveló. ¿Y cómo la reveló? Por su palabra. Mire, vean conmigo 2 de Timoteo 3, ese pasaje que estábamos leyendo antes. 2 de Timoteo 3, vamos a leer un poco más adelante de lo que leímos. Sí. 2 de Timoteo 3, a partir del versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 3, 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has conocido ¿la qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿para qué? Para salvación. Las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Lo verdaderamente importante, el mayor logro que pueda conseguir el ser humano, no es hacerse rico, no es descifrar enigmas. Lo más importante que pueda conseguir el ser humano no es dominar el mundo, es la salvación de su alma. Porque escrito está: si ganare todo el mundo, ¿de qué le servirá si perdiere su alma? ¿No es así? Aunque ganare todo el mundo, ¿de qué te sirve si pierdes tu alma? Entonces la sabiduría, la verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, es la que te hace sabio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cómo comienza a adquirir esa sabiduría? ¿Cómo se puede conseguir esa sabiduría? Salmo 111. Lean conmigo. Salmo 111, versículo 10. Mire, aquí está el secreto de la sabiduría, de la verdadera sabiduría. ¿Quién quiere ser sabio? Preste atención a estas palabras. Muy bien, Augusto, escucha bien lo que dice el Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Es decir, y su gracia y la alabanza de los demás te van a alabar por siempre. Si tú te haces sabio, si tú guardas los mandamientos de Dios, si tú temes a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Lo repite el autor de Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, y está escrito en muchos lugares de la Biblia. La sabiduría procede de lo alto. Ahora, volvamos al versículo 8 de 1 de Corintios 2. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿A quién se refiere Pablo al hablar de estos príncipes? ¿Los grandes jefes de qué? Los grandes príncipes del pueblo de Dios de aquella época. Porque para poder entender bien algo tenemos que entender el contexto, leer, tener en cuenta el contexto. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién crucificó al Señor de gloria? Los príncipes de Israel. Aquellos que deberían haberle rendido honores y pleitesía. Aquellos que debían haberse rendido ante su presencia. Lo mandaron a la cruz. Gritaron: no, a él no, suelta a Barrabás. Me equivoqué, a Barrabás. Suelta a Barrabás, suelta al ladrón, suelta al asesino. No, a Jesús no. Qué locura, Dios mío. ¿Cómo el ser humano puede ser tan torpe que se aleje a sí mismo de quien le puede otorgar el don de la salvación?
Pero así es el ser humano. El ser humano que no tiene a Dios, el hombre que no cree a Dios, es un hombre natural, dice la Biblia, es un hombre animal, es un hombre que no percibe, no entiende las cosas de Dios. Los príncipes, los líderes del pueblo judío que crucificaron al Señor. Ahora, escuchen bien, Pablo desvela aquí que esa sabiduría existe. La sabiduría de Dios existe. Ahora, no la tienen los Illuminatis, no la tienen los masones, no la tienen los gnósticos, no la tienen los ¿cómo llaman esto? Los budistas. No la tienen ninguna secta esotérica ni pseudocientífica. La sabiduría de Dios. Tampoco la tienen los religiosos. Por supuesto no, estos que crucificaron al Señor. La sabiduría de Dios la tienen los que han creído a Jesús, los que han creído a Dios, los que han abierto su corazón a la palabra del Señor. Esos son quienes de verdad son sabios. Aquellos que somos tildados de locos. Estos creyendo en Dios en el siglo XXI. Ustedes están locos, hombre, con la Biblia esa todo el día en la mano. Métete conmigo. Métete cuanto tú quieras. Pero déjame la Biblia en las manos. Y si no, en el corazón. Porque pronto estaremos ante el juez. Y será entonces cuando podamos comprobar quién de los dos es el loco. Amén. Porque escrito está que llegará un día en el cual toda rodilla se doblará delante del Señor y confesará con su propia boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Así está escrito y lo que está escrito se cumple. Amén. Nosotros ya lo hemos confesado, porque Dios nos ha dado esa sabiduría para comprender las cosas profundas del Espíritu, que se han de discernir espiritualmente. Pero hay quienes la rechazan. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? ¿Tú amas a Dios? Mira, cosas que ojo no vio. Tú vas a ver cosas que ningún ojo ha visto, cosas que ningún oído ha oído jamás, cosas que ningún hombre ha podido imaginar siquiera, no han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para nosotros. Muchas veces yo, pasmado ante la maravilla de esta creación, que está deteriorada por el pecado del hombre, pero que hay cosas todavía maravillosas. A veces uno se queda anonadado, ¿no? Cuando ve una puesta de sol de estas que hay aquí en Fuerteventura, ¿no? O una de estas playas maravillosas. Hay cosas que nos sobrepujan, porque realmente esta creación, estando deteriorada incluso, es una hermosura. ¿O no? ¿Ustedes se imaginan lo que Dios estará preparando para nosotros? Tremendo, tremendo. Hay quienes piensan que esto, que es una cita, Pablo está citando esto, hay quienes piensan que el origen de esa cita es desconocida, dado que esa cita aparece en algunos libros gnósticos. Esta misma cita aparece en algunos libros gnósticos posteriores a Pablo. Pero si nosotros leemos, vamos a leer Isaías 64:4, vamos a darnos cuenta de dónde procede esta cita. Pablo no estaba citando a ningún gnóstico, sino que Pablo estaba citando al profeta Isaías. Isaías, capítulo 64, versículo 4, dice, ¿lo tienen? Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Amén.
Esto es lo que Pablo, en una paráfrasis, en una cita libre, nos dice justamente en Corintios. Pablo no está citando a los gnósticos, Pablo está citando al profeta Isaías. Amén. Estas bendiciones de las que habla Pablo aquí no son para todo el mundo, son para los que le aman. Por eso es tan importante que nosotros amemos a Dios. Ahora, ¿cómo podemos amar a Dios? Guardando sus mandamientos, porque así está escrito. Este es el amor a Dios. Mire, cuando lean sobre el amor en la Biblia, tienen siempre que prestar atención a las preposiciones, porque no es lo mismo el amor a que el amor de, ¿verdad? En internet mucha gente se confunde. Nada me separará del amor de Dios, ¿verdad? Eso dice la Biblia, ¿ven? Y es así. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero ¿hay algo que me pueda separar del amor a Dios? Claro. Es que es diferente el amor de Dios al amor a Dios. El amor de Dios parte de Dios hacia mí. Ese amor es inagotable, es incondicional. Nadie me va a apartar del amor de Dios. Pero yo me puedo apartar del amor a Dios. Yo puedo dejar de amar a Dios. Desgraciadamente esto es así. Por eso es tan importante que no dejemos de amar a Dios. Por eso la Biblia nos dice que toda la Biblia, el Señor Jesús mismo lo dijo, toda la Biblia se resume en amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y esto es tan importante que no dejemos de amar a Dios. Porque estas bendiciones son para los que le aman. ¿Tú quieres estas bendiciones? Tienes que amar a Dios. Amén. Cuando decíamos eso de que este es el amor a Dios, el guardar sus mandamientos, ¿qué quiere decir el apóstol Juan con ese pasaje? De Primera de Juan 5. Dice, el amor a Dios es el guardar sus mandamientos. ¿Qué quiere decir él con eso? ¿Cómo podemos saber si alguien ama a Dios? Por su testimonio. Porque le vemos que cumple con los mandamientos de Dios, ¿verdad? Ahora, y si alguien dice que sí, que ama a Dios, ¡ay, yo amo a Dios con toda mi alma! Pero no guarda ni uno de sus mandamientos. Es un mentiroso. Da igual que diga, ¡ay, sí, yo amo al Señor más que a nada! Pero si después no guarda sus mandamientos, mire, usted es un mentiroso o una mentirosa. Usted no ama a Dios. Porque amar a Dios se evidencia, se muestra porque usted esté guardando sus mandamientos. Nosotros no guardamos los mandamientos de Dios para que Dios nos ame. Dios nos amó ya antes de que le conociéramos. Ni guardamos los mandamientos de Dios para que Dios nos dé bendiciones. Dios nos bendice, a veces incluso sin guardar sus mandamientos. Pero guardamos sus mandamientos porque le amamos. Si de verdad le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Por eso es tan importante que prestemos atención a estas cosas que nos dice la palabra de Dios. Las evidencias del nuevo nacimiento, las evidencias de la salvación. ¿Se puede saber si alguien es salvo? Claro que se puede saber. Si es una persona que anda en tinieblas, ¿cómo vamos a decir que es salvo? La Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que amamos a Dios y andamos en tinieblas, mentimos. La verdad no está en nosotros. ¿No dice la Biblia eso? Pues lo mismo dice, el que dice que ama a Dios debe guardar sus mandamientos, porque el amor a Dios es el guardar sus mandamientos. Si alguien guarda sus mandamientos es porque está amando a Dios. Si no guarda sus mandamientos es porque de verdad no está amando a Dios. Esto no tiene vuelta de hoja. No hace falta ser un Illuminati ni un iluminado para entenderlo. Lo entendemos todos, ¿verdad?
Si un hijo le dice a su mamá, mamá, yo te quiero muchísimo, yo quiero tenerte como una reina, y después de decirle eso se marcha y no vuelve a verla, en verdad, como dice el refrán, hechos son amores, y como dice el otro, acciones hacen amores. Y no palabras, ¿no? O como la Biblia lo dice así: amaos de hecho y en verdad, no de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Porque el amor que se da de boquilla las palabras se las lleva el viento. El amor hay que demostrarlo. El amor no son palabras, el amor son acciones. Intentar que la otra persona sea feliz. Eso es amar de verdad. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren, hay una sabiduría que estuvo oculta, pero que hoy ya está revelada. Fue revelada a los santos hombres que Dios utilizó, inspirándolos por el Espíritu para que escribieran esa sabiduría. Y la tenemos aquí. Nosotros ahora conocemos la sabiduría de Dios porque tenemos las Sagradas Escrituras. Están aquí. Dios nos las ha revelado. Ya no hay misterios por descubrir. Ya no hay sabiduría oculta que tengamos que comprar. Oiga, ya la sabiduría, la verdadera sabiduría, está en la palabra de Dios. Si alguien quiere ser sabio, tiene que ir a las Escrituras, tiene que conocer esta palabra. Ese es el gran drama de la iglesia hoy, que no conoce suficientemente las Escrituras. En muchísimas iglesias, mire, ¿cuántas personas nos reunimos aquí un domingo? A ver, lo sugieres que cuentan a la gente. 80 o 90 personas. 90, 110, 115. Mire, si nos reunimos 90, 110, 115 personas, ¿cuánto sabemos hoy? ¿La mitad? ¿Algo más de la mitad? Casi. Bueno, la mitad. Pon la mitad. Ustedes saben que la mayoría de las iglesias, en este país al menos, no sé qué será en otros países, en la mayoría de las iglesias, en las reuniones que se hacen a media semana, se reúnen menos de un 10% de la congregación. Menos de un 10%. Y nosotros tenemos varias reuniones a lo largo de la semana. Los martes de oración se reúne un gran número de personas en diferentes hogares para orar. Los jueves nos reunimos aquí para escudriñar las Escrituras, y nos reunimos un gran porcentaje de la iglesia. Hay hermanos que viven fuera de esta población y que les costaría trabajo, pero si vivieran en Puerto vendrían también. Pero tenemos un buen número de creyentes, miembros de esta congregación, que les interesa la palabra, que quieren conocer las Escrituras, que quieren estudiar, que quieren aprender, que quieren ser sabios. Y eso es importante. Pero hay muchas iglesias donde la gente no va a estudiar. Y dice, pues eso es para el pastor, eso es para la gente. Pero oiga, el conocimiento de la palabra es necesario para cualquier persona que de verdad diga que ama a Dios. Porque si el amor a Dios es el guardar sus mandamientos, por favor respóndanme, ¿cómo podrán la gente guardar los mandamientos que no conocen? Pues si no conocen la palabra, no conocerán los mandamientos de Dios. ¿Cierto? Por eso es tan importante amar a Dios, guardar la palabra. Por tanto, Dios nos la reveló por el Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que el origen de la sabiduría de Dios está en Dios, en el Espíritu. No
está en el hombre, no está en la oratoria, en la palabrería, está en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué debe hacer alguien que desee de verdad conocimiento y sabiduría? Según Santiago, debe pedirla a Dios, el cual es bueno, bondadoso, generoso y dará en abundancia. Amén. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Porque se nos ha ido el tiempo. No hay preguntas. Estudien, por favor, estos capítulos. Anoten preguntas. Compartan, participen, porque entre todos podemos exprimir mejor la naranja. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Es decir, hay cosas de Dios que nosotros jamás vamos a llegar a entender, pero el Espíritu que está en Dios conoce aún lo profundo de Dios. Como el espíritu del hombre sabe todas las cosas del hombre. Muy bien. Bueno, pues ánimo, hermanos. Vamos a seguir estudiando las Escrituras, vamos a seguir exprimiéndola para que de esa manera conozcamos bien la palabra de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier sitio de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Para que no seamos niños, seamos maduros, no más duros, sino maduros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque Dios es bueno. Y la verdad es que Dios nos ha dado una palabra suficientemente hermosa como para que podamos meditarla en profundidad, disfrutar de su riqueza. Amén. Hay libros que yo he leído que justamente después de leerlo han dejado de interesarme y nunca más los leí. Ha habido libros que he leído 2, ha habido libros que he leído 3 veces, ha habido libros que he leído muchas veces, pero la palabra de Dios sigo leyéndola y ya llevo más de 30 años leyendo la Escritura. Es el único libro de verdad que merece la pena conocer en profundidad. Amén. El próximo domingo vamos a tener un culto hermosísimo, porque vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios y Dios nos va a hablar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22 o 23 íbamos, ¿no? El capítulo 23, creo. Bueno, pues estudien ese capítulo para que el domingo ya tengamos una idea de por dónde Dios nos va a venir a hablar. Amén. Gloria a Dios. Alguien, por favor, que nos dirija en oración, dando gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Amén. Sí, Señor. Tuya es la gloria, Señor.
Amén, Señor. Dios le bendiga, mis hermanos.